primer tutorial digital del canal, espero les guste. Como muchos ya sabrán, yo dibujo en el celular y por eso la pantalla está en vertical. Sé que se puede girar en la app, pero se me hacía más complicado dibujar así. Pronto conseguiré una tableta gráfica para continuar haciendo de estos tutoriales con mayor comodidad. Sin más que decir, comencemos. Primero hacemos el boceto con el pincel que más te acomodes. Después, en una segunda capa, lo delineamos con un color más claro del que será el tono del cabello. Seleccionamos el pincel acuarela y con baja opacidad y aumentando su tamaño, pintamos por todo el área del mechón del cabello el color base. Con el borrador suave borramos las partes pintadas fuera de las líneas guía, aunque esto pueden hacerlo al último si gustan. Luego, con un tono más oscuro, repasamos las sombras con mayor intensidad y delineamos las líneas principales que serán las más gruesas, simulando la separación de cada pequeño mechón. Con el mismo tono pero ligeramente más claro, sombreamos nuevamente toda el área. Y con un tono más oscuro volvemos a pintar las sombras y líneas más marcadas. Si el pincel no termina en punta, pueden difuminar en donde termina el trazo con el mismo pincel y con ayuda del cuentagotas. Esto le dará una mejor soltura y naturalidad a los trazos. Seguimos con el acuarela intensificando más las sombras y menorando su tamaño trazamos las líneas más cercanas a las mismas. Creamos una nueva capa y bloqueamos las otras para no cometer el accidente de colorear en la capa equivocada. Con la acuarela escogemos un color más saturado y con un grosor mediano pintamos las zonas de arriba y de abajo. Luego por las zonas claras pasamos con un tono amarillo. Y con un tono rojizo más saturado, repasamos ciertas zonas e intensificamos algunas líneas. Pintamos líneas claras con el color amarillo y como dije anteriormente, hacemos que terminen en punta difuminando con el mismo pincel y con ayuda del cuentagotas. Volvemos a la capa anterior y con el pincel acrílico y un tono ligeramente más oscuro repasamos las líneas lejanas al área de luz y añadimos unas cuantas más con un grosor más fino. No olviden que la manera más rápida y cómoda, o al menos para mí, es comenzar pintando las sombras. Las definimos y al último las líneas más finas. Nuevamente pintamos con un tono mucho más oscuro las sombras más pronunciadas. Con el pincel tinta hacemos líneas más saturadas de un color rojizo, intercalando el grosor de las mismas. Creamos otra capa. No importa las capas que se ocupe, lo importante es el resultado final. Ya depende de la experiencia y la práctica usar con cada dibujo que hagamos menor cantidad de capas. Con el pincel pluma hacemos líneas súper claras, casi blancas, y finas junto a las líneas más oscuras e intensas. Y también líneas oscuras en las partes de las sombras. Añadimos líneas no tan oscuras en la parte de arriba y de abajo.
A estas líneas, pese a que terminan en punta, también debemos reducirlas en las terminaciones para que el efecto de soltura sea mucho mayor. Continuamos dando profundidad a las sombras con el pincel acuarela y con un tono café repasamos con baja opacidad ciertas zonas. Volvemos a la segunda capa y pintamos las zonas claras nuevamente con el amarillo. En la capa más reciente, con el pincel pluma, hacemos los cabellos sueltos y pasamos unas 2 veces al inicio y soltamos al final. De la misma forma aumentamos el tamaño del pincel y con un tono medio hacemos otras líneas, aparte de las que ya hicimos. Y así vamos intercalando entre líneas gruesas, medianas y finas. En una nueva capa hacemos las luces finales, con el blanco y la opacidad baja, configurando el pincel acuarela a gusto de uno, pasando unas 2 a 3 veces en las luces más intensas, difuminando en las puntas con el mismo pincel y con ayuda del cuentagotas. Por último, con el pincel tinta hacemos pequeños cabellitos sueltos de color blanco sobre las zonas oscuras. Y así nos quedaría el resultado final. No se preocupen si no nos sale a la primera o como quisiéramos. El objetivo es practicar una y otra vez hasta que nos sintamos satisfechos, sin olvidar que uno nunca deja de aprender. A continuación les dejo un Speed Paint del segundo mechón que hice en otro color. Aplicando la misma técnica ustedes pueden hacer del color que quieran y con la forma del cabello que quieran. Al último les dejo la imagen de los 2 cabellos unidos. Espero les haya gustado el video y sobre todo les haya sido útil. No olviden dejarme un like y dejarme un comentario. Nos estaremos viendo en un próximo tutorial.
my nights. You turn off the lights, now I'm paralyzed. Still stuck in that time when we called it love, but even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spend on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever afters did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. No, I'm in a mood for Man, work that. I'll be out spending all this money while you're sitting around wondering why was it you came up for nothing. Made it from the bar and I went to see me, I'm stunting. And all my cars are with the pushing of a button. Tell me the chances I'll be one, but whatever you call it. Switch your number to my phone so you never can call it. You need my name, I'ma sure you can tell that I'm falling. Switch, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed the last shot. Now you're talking about who to see at the top. What you could've saw, but sad to say it's over for. Had a pull up, valet, open door. Wizard go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, still can go tell you a little piece of nothing with you. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent